Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy preparamos una nueva receta de croquetas súper cremosas y sabrosas. ¿De qué son? Son de sepia con su tinta. El resultado te va a encantar, ya verás. Mira bien de cerca estas croquetas porque están buenísimas. Para conseguir el resultado necesitamos estos ingredientes que lo tienes todo al final de este vídeo. Es muy importante el guiso de sepia que te dejo el enlace justo aquí arriba. Venga, vamos a empezar. El primer paso será en una sartén ponemos el aceite, añadimos la mantequilla y lo dejaremos fundiendo unos minutos a fuego lento para luego empezar a hacer el rush, que es el primer paso para conseguir una bechamel de unas croquetas fantásticas. Una vez fundida la mantequilla, incorporamos la harina y dejamos cocinar unos 4 minutos. Habrá que remover para que se cocine bien la harina. Es muy importante cocinar la harina, porque si no tendrá un sabor que no nos gustará nada de nada. Yo soy Chef MCPin. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios y te ayudaré encantado. Venga, vamos a seguir con nuestras croquetas. Como veis, esto se está cocinando y ya huele a bechamel, que es lo importante de unas croquetas. Venga, vamos a dar unas vueltas y el siguiente paso será incorporar el sofrito de sepia, que te he dejado el enlace en la parte de abajo, en la descripción de este vídeo. Es muy fácil y te va a encantar. Venga, damos unas vueltas para que se vaya mezclando el rush con el sofrito. Verás este resultado. Por cierto, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal de YouTube, activa las notificaciones en la campana y no te pierdas nada. Vamos ahora a añadir la leche caliente. Hay que remover. Yo caliento la leche un par de minutos al microondas, así me ahorro el manchar y tener que limpiar. Ahora con la varilla vamos mezclando el rush con la leche. Al estar caliente la leche no te quedará ningún grumo. Es lo importante. Ahora lo que hay que hacer es bajar un poco el fuego y dejar cocinar las croquetas a fuego medio durante aproximadamente unos 20 minutos. Mirad qué pinta más buena va cogiendo esto. Damos unas vueltas de vez en cuando y se irá formando esta bechamel que estás viendo. Mira qué pinta tienen estas croquetas, ya huele que alimenta. Que no se te olvide poner la sal a las croquetas, porque unas croquetas sosas no valen de nada. Pasado el tiempo, probamos las croquetas y deberán quedar más o menos así. Las mías tienen una pinta increíble. Nos vamos al siguiente paso, que será enfriar las croquetas en un tupper. Así ponemos toda la masa y lo tapamos con papel film para que no coja costra con el aire. Enfriamos. Pasado el tiempo, deberán estar las croquetas frías y la masa quedará dura. Cogemos una poca masa, engrasamos con un poco de aceite las manos para que no se peguen si fuera necesario. Vamos boleando una a una. Cuando veas el resultado de estas croquetas cremosas vas a flipar. Mirad qué rápido voy yo. ¿Lo veis bien? Pues así de fácil es hacer estas croquetas de sepia. Ahora nos queda lo mejor y más divertido, que es empanar las croquetas, pasándolas por un poco de harina. No te pases con la harina porque si no, no quedarán muy cremosas. Ahora las metemos en el huevo, pasamos al pan rallado, le damos unas vueltas y vamos quitando una a una y poniendo en la bandeja. Así una y otra vez, hasta aburrirnos. Estoy seguro que te va a encantar esta receta. Espero tu comentario cuando las cocines, porque no defraudan. Vamos al último paso, que será freír nuestras croquetas. El aceite debe estar bien caliente, pero tampoco que eche mucho humo porque se quemarán por fuera y no se cocinarán por dentro. Fijaros bien cómo llora la croqueta. Empieza que quiere salir unas gotitas de la bechamel. Eso es que están cremosas y en su punto. Vamos a retirar las croquetas una vez bien doradas y las pondremos en un papel de cocina absorbente. Ahora nos queda ver el resultado de estas croquetas que yo he puesto sobre un poco de alioli, que el toque a ajo le queda genial. Pero vaya cremosas están las croquetas. ¿Te ha gustado esta receta? No olvides compartirla con todos tus amigos, dar un like y suscribirte en mi canal de YouTube. Ahora viene el mejor momento, vamos a probar nuestra receta de hoy.
Están buenísimas. Espero tu foto con el resultado de esta receta.